Mejor Hablemos. Buenas noches de nuevo, les saluda otra vez Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos, hoy para conversar sobre un tema que nos importa absolutamente a todos, que es el salario mínimo, no solamente a las personas que son remuneradas de esta manera, sino que eso marca muchas otras decisiones en el entorno económico que afectan a todos los ciudadanos. Y estamos hablando del salario mínimo porque, como hemos reportado en nuestros noticieros, en el día de ayer se fijó ya el cronograma dentro del cual los sindicatos, los empresarios y el gobierno van a tratar de llegar a un acuerdo, van a tratar de negociar cuál es el porcentaje de aumento del salario mínimo. Ya hoy empezaron con algunas conversaciones, el 11 empiezan otras ya, digamos, de manera más contundente, pero si de aquí al 15 de diciembre no hay un acuerdo, pues seguramente lo que va a pasar es que otra vez el gobierno va a fijar el aumento al salario mínimo por decreto. Para alimentar esta discusión los hemos invitado a ustedes a que a través de nuestras redes sociales respondan la siguiente pregunta. El salario mínimo para el 2018 debería aumentar entre A, 0 a 5%, B, 5 a 10%, C, 10 a 15%, D, más del 15%. Y para conversar sobre estos temas nos acompañan como panelistas Andrés Mauricio Ramírez, él es exdirector de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, politólogo con énfasis en relaciones internacionales con un posgrado en economía. Luis Alejandro Pedraza es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, es abogado y es experto en educación social y sindical. Wilson Sánchez es economista de la Universidad Central, tiene una especialización en finanzas y en mercado de capitales de la Universidad de La Sabana, un título de operador bursátil de la BBC y es magíster en finanzas de la Universidad de los Andes. Alexander López es senador de la República, abogado de la Universidad San Buenaventura, especializado en políticas públicas y en administración de empresas sociales del Estado. Bienvenidos, gracias por aceptar esta invitación. Bueno, ¿qué responderían a este sondeo de opinión que estamos haciendo nosotros en redes sociales? Andrés Mauricio Ramírez, ¿cuál opción escoge? Hombre, primero que todo, gracias por la invitación, muy complacido estar con ustedes y con los televidentes. Yo tengo la opinión de que ya comienza a ceder fuertemente la inflación, estamos comenzando hasta ahora las discusiones de productividad. Yo llego a pensar que la fijación del salario estará, digamos, por encima del nivel de la inflación, más allá de 0.5, casi un punto por encima de la inflación, una cosa cercana al 5%, pensaría yo. 5%, ¿cree usted que debería ser pensando en lo responsable con si nos atenemos a los criterios que tendría hoy tanto el gobierno como la Comisión de Concertación, que están establecidos en una ley, además el PIB, el nivel de precios de la economía y la productividad, eso indicaría que estaría, digamos, relativamente cercano al 5%, si es que la inflación este año cierra cercana al 4%, que es más o menos lo que tanto el Banco de la República como el Gobierno Nacional espera que ocurra. Luis Alejandro Pedraza, además usted hace parte de esa mesa de negociación del salario mínimo. ¿Qué opción marcaría de estas cuatro? Bueno, pues la opción que plantea más del 15 es una legítima reacción a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios que ha estado empobreciendo no solo a la franja de los trabajadores ligados al salario mínimo, sino a la generalidad, incluso los que están dependiendo de las convenciones colectivas de trabajo. Eso es precisamente lo que tiene en un grado supremamente grave de inequidad social al país, que está en el segundo lugar en América Latina. Por lo mismo, creemos que aquí no es manteniendo la tesis del gobierno y la obsecuencia con el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, que establecen que los salarios deben estar ligados a la inflación causada, porque si se elevan por encima de la inflación, son causantes de desempleo. Esa es una fementida tesis desconsiderada con lo social y que está ocasionando precisamente la pobreza en el salario, y creo que esta cifra es una reacción muy legítima que coincide con los planteamientos que la CUT tiene al respecto. O sea, ¿usted cree que el país estaría en la capacidad de aumentar más del 15%? No, porque el gobierno tiene un compromiso respecto al cual es obsecuente y consecuente, y es
atenerse a los mandatos del Fondo Monetario Internacional. Pero al margen de eso, o sea, ¿los empresarios tendrían, cree usted, la capacidad? Los empresarios, los empleadores en las últimas negociaciones han dado muestras de ser coherentes con la política del gobierno en cuanto tiene que ver con ajustar los salarios a la inflación causada, y después, con llanto y crujir de dientes, se quejan porque no hay consumo y entonces decae el comercio, decae la pequeña y mediana industria, precisamente porque los trabajadores no pueden seguir viviendo del endeudamiento, máxime con las tasas de usura que tiene el banco permanentemente en vigencia. Wilson Sánchez. Bueno, Claudia, pues en realidad, pues basados en las cifras y en las proyecciones que tiene el Banco de la República del cierre de la inflación del 3.9 y sabiendo que este es como el punto de referencia que ha tenido históricamente el gobierno para fijar ese rango, un dato que yo tengo es los últimos 18 años se ha incrementado en promedio 1.8% por encima de la inflación. Entonces yo me atrevería a decir que el dato que tendría mucha más consistencia con la realidad económica, la desaceleración que está teniendo la economía y el incremento del nivel de precios debería estar por los lados del 5.70 y el 6.30%. Eso sería lo responsable. Lo responsable, sí. Alexander López. Bueno, lo primero es que históricamente se le ha impuesto al trabajador un salario realmente muy precario en relación a los ingresos. Nosotros, por ejemplo, ese índice de inflación que van a fijar este año es absolutamente inadecuado y se aleja de la realidad. Por ejemplo, la reforma tributaria que aprobó el gobierno el año pasado en el Congreso subió 3 puntos. O sea, el IVA del 16 al 19%, la canasta familiar. Ese solo impacto no responde a la realidad del IPC que se está planteando el día de hoy. Ese solo impacto ya golpeó duramente los ingresos del trabajador y definitivamente noqueó el pequeño aumento del 7% que se hizo para el trabajador este año. Así que un aumento real para el trabajador tiene que estar hoy por encima del 10%, entendiendo además los elevados niveles de informalidad que tienen los trabajadores en Colombia, que eso definitivamente afecta porque hoy, por ejemplo, el trabajador no recibe horas extras, no recibe recargo nocturno. Hoy son muy pocos los trabajadores que tienen un contrato laboral en unas condiciones estables, entonces los niveles de informalidad son muy altos y realmente estamos discutiendo un salario mínimo más para los empresarios que para los trabajadores. Realmente los niveles de informalidad laboral no permiten inclusive que ese salario mínimo que se aplica, además muy bajito, es un salario mínimo que definitivamente no va a satisfacer las necesidades de los trabajadores en Colombia. Bueno, debo hacer aquí una anotación. Consultamos, por supuesto, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Hacienda, también a todos los gremios que hacen parte de la negociación, pero ninguno estuvo disponible para participar en este programa. Un poco el argumento es esperar a que empiece la negociación, a ver qué va surgiendo. Queremos ahorita mostrarles a todos qué ha respondido la gente en las redes sociales a la pregunta que les hicimos. Los resultados están así: de 0 a 5% el 5% de quienes han participado, de 5 a 10% el 22%, de 10 a 15% el 25% y más del 15% el 48%. Tenemos 2.200 votos hasta el momento. Aumentar más del 15% sería, bueno, ya usted respondió en su primera intervención, pero ¿cuáles serían los efectos? Eso es lo que la gente desea, pero ¿cuáles serían los efectos para la economía? Mire, yo quiero poner un punto muy interesante, no tanto para la economía, sino para la realidad de la población colombiana. El Banco Mundial, hace 2 días, y quiero que ubiquemos este problema en la realidad que viven los colombianos, dijo que Colombia en Latinoamérica es el segundo país más inequitativo. ¿Eso qué quiere decir? Hay una excesiva concentración de riqueza en unos pocos y esos pocos definitivamente concentran la posibilidad de crecimiento y desarrollo en el país. Por consiguiente, la gran mayoría de colombianos no tienen posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. Y ahí está, obviamente, la realidad de la economía colombiana. O sea, esta no es una economía abierta, esta no es una economía que permita el crecimiento de sectores determinados de la sociedad y de la población, y por ende, esta discusión de salario mínimo se centra solamente en unos asalariados y no en la realidad económica del país y también en la realidad de indicadores de pobreza y de profundas desigualdades que hoy enfrenta el país. Andrés. Sí, yo quiero resaltar probablemente el principal problema
que vería una economía como la nuestra, atendiendo a que más del 80% del aparato productivo se encuentra en una condición de pequeñas o medianas empresas, implicaría incrementar demasiado sus costos de producción. 1.700.000 personas de los ocupados hoy en nuestra economía devengan el salario mínimo, con lo cual, digamos, el principal efecto que tendría un incremento más que proporcional respecto de la inflación y del nivel de productividad es lo que usted ha señalado, empujaría unos grandes niveles de informalidad. En el campo la informalidad es superior al 70%, hoy tenemos una informalidad que llega al 60% en el total nacional, de manera tal que hay dos problemas muy complejos. Uno, el efecto que tienen sobre las firmas que realmente pagan ese salario, que son empresas muy pequeñas, que están en una condición pues casi que en el filo, en la navaja. O sea, esos 1.700.000 trabajadores que devengan el salario mínimo están empleados por las pymes, no por las empresas grandes. Pero el 80% del aparato productivo colombiano sí es un aparato pequeño y mediano. De pronto el nivel de empleabilidad de las pymes es relativamente cercano a la cifra que le estoy dando, de manera tal que sí habría un efecto directo sobre el aparato productivo, en el sentido de que empujaría mucho hacia arriba sus costos de producción y pondría en el filo de la navaja a la informalidad tanto empresarial como laboral. Ese es un tema en el cual quisiera resaltar. El otro efecto, ya lo hemos mencionado, es que dadas las diferencias de ingresos que hay en el país, el campo pues tiene una informalidad muy alta, ¿no? Y las actividades agrícolas y pecuarias, medidas pues, por afiliados a pensiones, los trabajadores que tienen pensiones en el campo pues no alcanzan a 9 millones de los ocupados, y de manera tal que esos efectos son los que uno debería tratar como de atenuar. Claro, hay que garantizar un ingreso digno para los trabajadores, hay que garantizar un mínimo vital y constitucional para esos trabajadores, pero siempre, digamos, tratando de ser lo más responsables con una política de formalización. Mire, la Corte Constitucional ha planteado en algunas de sus sentencias que el salario mínimo está establecido para tener acceso a la plenitud de la canasta básica familiar, y en este momento no llega entre el 55 y 60% de la canasta básica familiar, es decir, que prácticamente el salario mínimo está alcanzando 2/3 partes de la canasta, y por lo mismo es que hay una indexación que debe hacérsele precisamente para ponerlo al alcance de la plenitud de la canasta, que es lo que plantea la Corte Constitucional. Pero esto ¿por qué no se da? Porque las erráticas políticas económicas de los gobiernos, y en especial esta del presidente Santos, que puso el país a depender del petróleo y la minería, abandonó el Estado, abandonó la pequeña y la mediana industria para concentrarse en los megaproyectos agroindustriales y en los grandes capitalistas, como lo dice el senador. Entonces castigó fue lo social, y además hay también una inveterada política absolutamente desconsiderada, en el sentido que las crisis que genera el mal gobierno en el terreno económico se las carga a lo social. Entonces, ¿cómo tratan de paliar las crisis? Por ejemplo, esta negociación, senador, yo estoy de acuerdo con usted, y las anteriores están hechas es para solucionarle a los empresarios dificultades que le generan por ausencia de una política realmente puesta en la dinámica de fortalecer el sector industrial y el sector comercio, y se dedican a los asuntos puramente estratégicos de megaproyectos para darle respuesta positiva a los tratados de libre comercio. Entonces, si le entiendo bien, lo que usted está diciendo es, en realidad los empresarios, con el ambiente económico que hay, con las políticas económicas que hay, no podrían, digamos, poner el salario mínimo en un nivel que sea digno y que le permita a los empleados acceder a la canasta familiar básica. Pero es el gobierno el responsable de darles esas condiciones a los empresarios para que puedan pagarle más a los trabajadores. Y también los empresarios, porque es que los empresarios por cultura adquirieron la enfermedad endémica de pretender solucionar sus problemas sobre la base de las reformas laborales y sobre la base de la precarización de los salarios. Es decir, en esto ha faltado creatividad. El empresariado colombiano no tiene una propuesta seria para su autogestión que implique también desarrollo de la economía, sino que cada vez que tienen las crisis le dicen al gobierno una reforma laboral, una reforma pensional. Como la pensional que están proponiendo hoy. Correcto, como las pensiones que están proponiendo hoy, precarizar más
Es más, hay la propuesta del sector financiero, senador, en el sentido de que el salario mínimo se estratifique. Exacto. Que porque hay sectores de la población de pobreza absoluta que no tienen necesidad de universidad, no tienen tampoco transporte porque viven en los sectores marginales, entonces ellos no necesitan el salario mínimo que en la actualidad está en 730.000 pesos, algo así. 40.000. Acá hay un tema importante, Claudia, y es el tema, respondiendo a tu pregunta, vía costes de producción, las empresas o el aparato productivo en Colombia es incapaz de subir el 15% a su estructura de costos. ¿Por qué? Porque son estructuras que en el 80%, como mencionan, son estructuras pymes y MIPYMES que están muy endeudadas, que no soportan un vaivén muy grande de su nivel de ventas, ¿de acuerdo? Vía reducción de costes o reducción de ventas. Estamos quizás en ese segundo escenario, donde la desaceleración de la actividad económica está generando un efecto sobre las ventas y el consumo privado, y pues no hay capacidad productiva para incrementar en esa cuantía. Y haciendo varias claridades al respecto, el tema del IVA ya se discutió, y el 3.90 con el que va a cerrar la economía este año de inflación ya tiene el efecto del IVA en el 2017, y ese efecto fue un efecto que se diluyó y finalmente no fue tal como se esperaba, que eran las proyecciones que se hacían en el 2016, y ese efecto lo absorbieron en gran medida los empresarios, porque también hay que ser justos cuál ha sido la realidad de los hechos. Un segundo hecho que también mencionan, y es el tema de que yo aumento el nivel de salario y reduzco como que mitigo la inequidad. Eso no es así. Yo con el incremento del nivel de salarios puedo generar mejoras en el nivel de pobreza, pero para que la desigualdad en la distribución del ingreso se mejore, se necesitan de muchas más estructuras, claro, sobre todo de política pública, de desarrollo económico, y no necesariamente, es una condición necesaria, más no suficiente, el incremento del salario mínimo para generar problemas para solucionar mejor los problemas de inequidad. Mire, el tema del IVA no tienen cómo explicarlo, y lo ponemos en estos términos. Un trabajador con salario mínimo va al supermercado y esa libra de carne a él le subió, o ese producto básico de la canasta familiar, no pongamos la libra de carne, el producto básico de la canasta familiar le subió al 19%. Y se compara ese con un empleador o con otro que tenga ingresos superior a los 10, 15 millones de pesos, esa carga impositiva que le pusieron al trabajador del salario mínimo le afecta de manera grave su mínimo vital y su condición de existencia. Por eso no va a haber forma de compensar ese aumento, por ejemplo, del IVA en un salario mínimo que se está proponiendo hoy irrisorio, que ustedes hablan del 4 o 5%. Eso finalmente va a acabar de golpear mucho más duro a los trabajadores. Pero aquí hay un problema estructural frente a las cargas impositivas en el país y en la forma como se cobran impuestos. Yo no voy a salir aquí de defensor de los empresarios, pero generalmente nuestra industria nacional es muy golpeada por unos impuestos muy altos que están entre el 32 y el 36%, que a veces no le permiten generar, diríamos nosotros, esa soltura o esa posibilidad de ser mucho más elásticos a la hora de fijar salarios mínimos. Mire, nosotros hace unas 2 semanas nos ganamos una demanda en el Consejo de Estado porque demostramos que las exenciones tributarias para el sector minero energético eran supremamente altas. Y con un solo concepto de la DIAN logramos recuperarle al país 1.3 billones de pesos anuales. Salió también un informe del Banco Mundial, por ejemplo, que un sector estratégico como el minero energético en el país tiene unas exenciones tributarias, más el sector financiero, más 2.000 personas naturales y jurídicas, más grandes superficies en el país, cercanas a los 72 billones de pesos. La pregunta que yo me hago es absolutamente imposible equilibrar este país y fijar salarios justos en una dinámica económica absolutamente concentrativa en función de determinar los más poderosos no pagan impuestos y los más débiles tienen que pagar todos los impuestos y las cargas. Por eso el salario mínimo se vuelve absolutamente precario, nunca va a alcanzar, y por eso esa eterna discusión. Las centrales pidiendo el 10 y el 15% y los empresarios no. Yo no tengo cómo pagar eso, y el gobierno finalmente termina generando un decreto que en últimas termina golpeando a la clase trabajadora. ¿Este año será fijado por decreto, creen ustedes, sí o no? Hombre, yo tengo la esperanza que trabajadores, gobierno y centrales de trabajadores logren acordar un salario sobre la base de lo que está establecido en la ley 278 del 96. Hay que tener en cuenta que el primer elemento para determinar el análisis del incremento de salario es el comportamiento del Producto Interno Bruto. Aquí ya lo hemos señalado, estamos probablemente en la parte baja del ciclo.
Seguramente el crecimiento, como se informó tal vez a comienzos de esta semana, estará alrededor del 1,8, el 2% del Producto Interno Bruto. Ese es un parámetro principalmente a tener en cuenta. La inflación, creo yo que en buen momento el Banco de la República logró controlar esas presiones alcistas que vimos durante el 2016 y bueno, pues hay que esperar los resultados de la Comisión de Productividad, pero con toda seguridad, con los datos de producto que podríamos tener, estaríamos esperando un dato de productividad relativamente cercano al 0,5 al 0,8% más de eso, que es muy bajo, ¿no? Que es relativamente bajo, pero ese es otro problema que yo quiero aquí relevar. Es un ahorita problema hablamos endémico, de productividad. Es un problema endémico de nuestra economía. En un siguiente momento, pero quiero, usted que estuvo ayer ya en la organización del organigrama de trabajo, o del cronograma mejor, ¿cree que hay ambiente para que este año sí se llegue a un acuerdo y no sea por decreto? Está clarísimo que el gobierno no va a cambiar su política económica en el terreno laboral y en el terreno de los salarios, por cuanto que ya tiene un compromiso, como ya lo dije, con la OCDE y con el Fondo Monetario, en el sentido de atar el incremento de los salarios, en este caso el mínimo, a la inflación causada. Y si eso es así, pues simplemente se está dando lo que plantea el compañero de la universidad, en el sentido de que van a proponer un 5,7% máximo, y eso indudablemente que las centrales, por decencia política y ética, no puede aceptar, porque es contribuir a una mayor pobreza de los trabajadores en este país. ¿Usted cree que el ambiente está para que otra vez se fije por decreto? El ambiente está para eso, porque es que el gobierno no va a cambiar la política. El ministro de Hacienda ha mandado los mensajes N veces en ese sentido, de que los salarios deben estar sujetos a la inflación causada, porque tienen la tesis que ya lo dije, una tesis neoliberal desconsiderada con lo social, que dice que el incremento de los salarios genera inflación y por tanto eso hace que deben atarse precisamente a la inflación causada. ¿Por Claudia, se va a se definir por decreto, y es que el salario mínimo es el punto del iceberg de algo que hay mucho más estructural, y por eso es que se genera como tanta conmoción, porque es de un corte muy populista, porque afecta a gran porcentaje de la población. Y básicamente la reforma estructural se da, o la que quiere la gente, y lo que está mostrando quizás la encuesta, es ese rezago que ha tenido el gobierno nacional en los últimos años, donde hubo unos crecimientos económicos importantes y donde se pudo haber incrementado más el salario, y lo que está esperando es como una deuda que se tiene sobre el salario, lo cual no se puede ajustar en un solo año, sino que tiene que ser producto de una reforma, una reforma laboral y de una estructura de desarrollo en la cual los parafiscales a los empresarios se reduzcan para que ellos tengan estímulo de generar empleo. Pero ojo, que usted acaba de mencionar, perdóneme, senador, lo interrumpo 2 segunditos, es que digamos, en esto también uno tiene que tener algo de precisión. Es cierto lo que usted menciona, el salario mínimo en promedio en los últimos años ha incrementado 1,8 por encima del nivel de la inflación. Ha habido, así como hubo años donde tuvimos la inflación, incluso durante esta administración de gobierno, del 2%, del 3%, el salario, usted lo recordará, se pactó como en el 4%, es decir, en ese año la inflación, el crecimiento del salario fue casi más del 100% respecto de la inflación, de manera tal que yo sí tengo la hipótesis de que, digamos, el salario en Colombia, pues, digamos, no ha perdido poder adquisitivo. No es que se vaya a ajustar en un solo año, pero han habido, por lo menos en los últimos 6 años, incrementos más que proporcionales respecto de la inflación en la fijación del salario. Ahora, sin duda alguna, el problema de la inequidad no se va a resolver con un salario del 15, del 20 o del 30. Ahí hay que tener unas políticas públicas claras, usted lo ha señalado, en materia de educación, en materia de bienestar social, en materia de relaciones laborales, en materia de tecnología, que eso va a mejorar sin duda alguna los niveles de productividad de los trabajadores y en últimas el bienestar social de la clase trabajadora. Me falta usted por decir si por decreto o concertado. Yo creo que va para allá inevitablemente. Mire, el año pasado que fue un año donde la inflación fue más alta y donde el salario mínimo alcanzó el 7% por decreto, pues uno diría el 7% es un número importante. Claro. ¿Cierto? Pero si usted compara el 7% del año pasado con donde la inflación no va a pasar del 4%, va a quedar pues en el 3.7%, bueno, lo que se plantea. Generalmente la orientación y el mandato que tiene el gobierno siempre es un puntico más, o sea, eso no va a pasar del 5%. Y si aplicamos ese 5% al salario mínimo hoy, el aumento no va a pasar de 40.000 pesos al mes. 40.000 pesos para atender una responsabilidad de una familia, de un salario mínimo, es absolutamente inaceptable.
Y eso tiene que ver con el modelo económico que se tiene hoy en el país. O sea, nosotros hasta tanto no nos replanteemos cómo redireccionar el país desde el punto de vista económico, el modelo. Ahí queremos entrar a la OCDE. O sea, entrar a la OCDE significa una exigencia mayor en función de atender las necesidades básicas insatisfechas, y hoy no estamos dando los pasos ni el camino hacia allá. Entonces, inevitablemente vamos, apreciada Claudia, a un decreto nuevamente, porque pues, los sindicatos, lo ha dicho ya Luis Pedraza, definitivamente no van a aceptar pues, la imposición de 1 o 2 puntos en un salario que no va a subir del 5%, y eso pues definitivamente es una agresión más a la clase trabajadora de este país. Me tengo que ir ya a comerciales, pero quiero dejar en el ambiente una pregunta para resolver después de comerciales, porque varios de ustedes hablaban en sus primeras intervenciones del efecto en la informalidad del aumento del salario mínimo, o dependiendo de ese porcentaje de aumento, pues cuánto le golpea esto o hace que haya más informalidad. No sé si hay una fórmula que nos permita proyectar eso, pero que quisiera que habláramos de eso al regresar de comerciales. Ya volvemos a Mejor Hablemos. Ya regresamos con Mejor Hablemos. Seguimos en Mejor Hablemos y habíamos quedado de conversar sobre el impacto del aumento del salario mínimo en la informalidad. ¿Hace que haya más informalidad si el salario mínimo aumenta más? Claro, un incremento del salario mínimo por debajo de las expectativas del sector trabajador genera un incentivo a irse al sector informal, es decir, que existe una relación en la cual si usted incrementa niveles en los cuales, los que dice el senador, de 0 a 5%, que termina siendo de alguna forma que apenas cubre el poder adquisitivo y da como ciertos indicios de apenas sobrevivencia con el salario mínimo, pues va a generar una ola en la cual yo como agente racional voy a decir, pues prefiero irme hacia el sector informal, al rebusque que nosotros Pero es que generalmente... también he oído la otra teoría, perdón lo interrumpo, es que si aumenta mucho, entonces los empleadores no van a generar tanto empleo y por lo tanto la gente tiene que buscar en el mercado informal sus ingresos. Por las dos vías puede generarse un incremento del trabajo informal, por las dos vías. El tema es que hay que buscar el justo medio para que no sea contraproducente para el sector productivo en últimas, ¿no? ¿Pero eso está medido, está calculado? Es ¿Hay demasiado una difícil fórmula? hacerlo, es demasiado Lo que difícil pasa, en Colombia los niveles de informalidad son altísimos, ya se han planteado, pero por ejemplo las tasas de formalidad laboral en Colombia no superan los 7 millones de trabajadores de una masa de trabajadores de 22 millones de trabajadores. Y eso es supremamente grave. O sea, un país con unos niveles de informalidad tan altos como los que nosotros tenemos es un país prácticamente inviable en función de su crecimiento y su desarrollo. Por eso el crecimiento del país, por ejemplo, para este año, independiente de la crisis mundial, va a ser tan bajo, y eso obedece que si hay bajos salarios, pues obviamente nuestro modelo económico va a estar afectado. O sea, trabajadores bien remunerados van a activar la economía, porque es que ese también es una, diríamos, es una forma de desarrollar este país. O sea, si nosotros tenemos trabajadores bien remunerados, y que tengan poder con adquisitivo, contratos de trabajo estables, con poder adquisitivo fuerte, pues obviamente la economía crece y se activa. Pero el gobierno no le apuesta a eso. El gobierno fortalece unos sectores estratégicos de la economía. Miren, por ejemplo, nuestra economía o los derechos sociales de los colombianos depender del petróleo. O sea, eso es supremamente grave. O sea, si nos va con el petróleo mal, pues obviamente, definitivamente el país va a fracasar más. Y eso definitivamente hay que desconectarlo. Este país tiene que pensar inmediatamente en replantearse en perspectiva económica, de buscar otras fortalezas económicas, el comercio, el desarrollo de las regiones, el ecoturismo, en fin, una diversificación económica que nos permita crecer más en el país. Yo sé que ustedes van a decir que no vamos por o usted va a decir que no vamos por la senda que es, pero cuando uno oye al senador diciendo el ecoturismo, todas esas cosas, pues son cosas que están pasando, incluso en las regiones donde el conflicto... Sin impulso del gobierno. O
sea, sin impulso del gobierno. No sé si sin impulso del gobierno o no, porque ahí uno ve algunos esfuerzos, seguramente no suficientes. Pero es que mire, el gobierno nacional tiene el compromiso con la OCDE también de eliminar la informalidad por la vía de formalización, pero además de eliminar los contratos basura porque ya el empleo se volvió una mercancía. Yo puedo montar un negocio para prestarle tantos trabajadores a una empresa y vivo de los salarios de esos trabajadores. Eso es mercancía, cuestión que viola los derechos humanos, porque el trabajo es un derecho humano, y viola los convenios de la Organización Internacional del Trabajo que prohíben que el trabajo se convierta en mercancía. ¿Cuál es el peor patrono que da ejemplo en esa materia? El gobierno. Porque el gobierno tiene un 57.9% de contratos de servicios en todos sus empleados. Tercerización, sí. Es tercerización. Entonces, ¿con qué autoridad puede reclamarle a los empleadores del sector privado, por ejemplo, que no hagan tercerización? No obstante, nosotros tenemos que reconocer que hay honrosas excepciones donde empleadores evitan la tercerización con grandes esfuerzos, pero no hay estímulos por parte del gobierno para que eso en verdad prospere. Además, a esto hay que agregarle que esa informalidad que se está formando es simplemente por el tema del rebusque, porque es mucho más factible que un ciudadano vaya a un semáforo a vender aguacates con 2, 3 familiares y logra 2 salarios mínimos al mes que estando contratado por una empresa con un solo salario mínimo. Entonces, genera más posibilidades, diría yo, de poder adquisitivo, estar en la informalidad, en el rebusque, que en un contrato con una empresa en las condiciones en que se está. ¿Por qué? Porque las bolsas de empleo, las cooperativas de trabajo asociado, y toda otra forma, incluidos los contratos sindicales que reactivó Uribe para corromper sindicatos y sindicalistas. Son prácticas absolutamente negadas por la OIT, pero se están aplicando en Colombia en el sentido de que esos trabajadores no solo van por el salario mínimo, sino además de eso tienen que pagarle al que los presta en servicio a las empresas. Ese es un tema supremamente grave que afecta directamente también en este aspecto el salario mínimo. Sí, Andrés Mauricio hablaba hace un momento de productividad y precisamente ese fue es el primer punto sobre el que empezaron a conversar en el día de hoy. Y ahí uno va a la pregunta que sirve para muchas cosas, que es ¿qué es el primero, el huevo o la gallina? Claro. Es decir, si tendríamos que esperar a tener unos niveles de productividad mucho mejores para poder pensar en unos aumentos al salario mínimo realmente importantes, o al contrario, ¿cuál es el derecho de las cosas? Mi opinión, Claudia, sobre el tema. Sin duda alguna, la productividad medida en Colombia por la productividad total de los factores o por la productividad laboral sola, ha sido y es probablemente el mayor reto que tiene la política en el mercado laboral actual. En Colombia, como usted lo señalaba, casi que se ha convertido en una constante, en un 1%, y eso es un error. Países desarrollados han mejorado sus niveles de ingreso con incrementos reales de la productividad de los trabajadores. Nuestra productividad y la productividad del trabajo, pues como lo señalaba el senador, es en los últimos años entre el 0,5 y el 0,7. Expliquemos eso no en términos de números, sino para la gente que nos está viendo. ¿Esto qué quiere decir? Un trabajador no es productivo porque, quiere decir lo siguiente, porque no Claudia, se educa más, porque pasa 5 años haciendo el mismo trabajo y nunca lo hace mejor, o por qué. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir eso. Hay actividades productivas en donde, comparados los trabajadores colombianos contra los trabajadores de otros mercados, en Colombia para hacer esa misma actividad se necesitan entre 4.5 trabajadores más que en otros mercados, particularmente los del norte de América. En Asia, para la misma actividad se requiere en Colombia casi hasta 10 trabajadores. ¿Qué quiere decir eso? Usted ha puesto el punto donde creo que hay que poner la discusión, y es en el tema de la formación para el trabajo de parte de nuestros trabajadores. Cuando usted le pregunta y mira las encuestas que hacen los empresarios de cuál es el principal problema que tiene el mercado laboral, una parte importante, más allá de sus costos, es el tema de que no encuentran a
adecuado al personal laboral que están vinculando. Eso significa que toca reentrenarlos, que toca recapacitarlos, y ese es un problema para la producción, porque si usted no consigue la persona que necesita para poder transformar los bienes y los servicios, para poder producir, pues necesariamente usted le implica un mayor costo de lo tiene que reentrenar o tiene que capacitar. El principal problema del mercado laboral es la bajísima productividad laboral que tiene y por tanto el bajo nivel de aporte que le genera a la producción. Es eso básicamente el punto. En términos prácticos, pues para que lo que entiendan los televidentes es la cantidad de bienes producidos por unidad de trabajo, factor trabajo. Un trabajador en un periodo de tiempo, un trabajador que produce en esencia, ¿de acuerdo? Una hora de trabajo que produce en bienes y servicios, ¿de acuerdo? Si yo comparo a través del tiempo y yo genero más bienes y servicios con esa misma hora de trabajo, pues estoy generando un incremento en la productividad porque estoy generando más producto con el mismo insumo, que es el capital trabajo. Pero yo quiero tocar un punto importante antes de eso y dándole solución a tu pregunta, y es, ni siquiera hay unicidad en la forma como se mide la productividad en Colombia. No hay unicidad, no hay un criterio que se diga la productividad. Ahí, FEDesarrollo tiene una fórmula, ANIF tiene una fórmula, la CUT tendrá otra fórmula, y entonces hay una disparidad de fórmulas en las cuales pues ni siquiera hay unicidad para saber cuál es la productividad. Y la productividad es un producto de, es decir, es el resultado, la consecuencia de la mejora científico-tecnológica, la capacitación, la tecnificación y el nivel de educación. Es decir, cuando tú generas una política que te permita al trabajador dotarlo de instrumentos, de capacidades y de aptitudes para ser más productivo, esto es, producir más bienes y servicios con la misma unidad hora-hombre, pues al final lo que vas a redundar es una mayor productividad. Respondiendo a tu pregunta, es básicamente un producto, una consecuencia. De hecho, la gallina ahí terminaría siendo la formación o la política pública que busca capacitar al trabajador. Pero mire, Claudia, aquí hay una diferencia de concepción política sobre productividad y esa tiene que salir a la luz pública. La productividad factorial, que normalmente es la que utilizan los empleadores. En la Comisión de Concertación. No, en los empleadores, porque nosotros defendemos la productividad en el trabajo. Claro, en el trabajo. ¿Qué significa esto? Los empleadores trabajan sobre una ecuación que les da la productividad factorial, que no la entienden ni ellos mismos ni la saben explicar. Ahí vimos al doctor Mauricio dando vueltas. Y es que tú puedes explicar la productividad laboral. Hay que pedirle a los tuiteros ahí que vayan poniendo sus mensajes. Entonces, ¿qué pasa? En esa productividad factorial incluye, por ejemplo, la estratificación del estado físico del trabajador según su edad. Entonces, un trabajador ya después de 25 años no lo contratan en una empresa. La tendencia es a salir de los trabajadores antiguos porque supuestamente ya no dan la misma productividad que cuando estaban jóvenes. Ahí hay un tema social, ahí hay una exclusión, hay una forma de generar mayor decadencia en las posibilidades de ingreso a la familia, porque un trabajador que lo vetan a un ingreso porque tiene 32 años es 32 simplemente… años en la empresa. No, 32 años de edad. Entonces, ¿qué pasa? Y le miden, en esta famosa productividad factorial, le miden al muchacho pilo su capacidad de producción intelectual a 5 o 6 años, y sale y vuelve el otro joven. Y vaya ese muchacho pilo a ver si mantiene una tendencia a proyección en su profesión. No, porque ya está desechado por asuntos de explotación intelectual. Ese es un tema supremamente grave. Por eso nosotros, senador, y usted fue sindicalista, siempre defendimos y estamos defendiendo la productividad en el trabajo. ¿Qué significa eso? Es una fórmula sencilla: producción y ventas. Y nos da los… O sea, ¿cuánto vende una empresa? Producción y ventas y nos da… Por cada una de los empleados de una empresa se hace la operación, ¿cuánto vende en total? Y se divide entre cada uno de los empleados de la empresa, y entonces eso es lo que produce el empleado. Correcto, unidad de producción y ventas, y entonces da la rentabilidad, y la rentabilidad si es el 300% como ha recibido el doctor Sarmiento Angulo en el sector financiero. Entonces, ¿dónde está la inequidad? Que los trabajadores en unas condiciones absolutamente precarias en el mundo de sus salarios, pero el empleador ganando el 200 y 300%.
Eso es inequidad social. Entonces, por eso nosotros priorizamos y defendemos la productividad en el trabajo y no nos dejamos enredar en la tesis de los empleadores como la que plantea aquí el doctor. La diferencia porcentual entre la productividad total de los factores y la productividad laboral medida el año pasado, además por el DNP, fue una diferencia marginal casi de menos de un punto. Mientras que la productividad total de los factores dio 0.8, la productividad total en el trabajo fue algo así como 1.2. Y cuando se saca la serie a lo largo del tiempo, aquí traigo las gráficas, esa serie no es superior al 1.2%, 1.3%. Y a nosotros nos dio 3 puntos. ¿Y cómo sumas? A nosotros nos dio 3 puntos. ¿Y cómo sumas? Bueno, pero también quisiera preguntarles qué responsabilidad le cabe a los propios, no vamos a decir empleados, a los propios ciudadanos en una productividad tan baja, porque si bien no todo el mundo tiene acceso a la educación que debería tener, con la calidad que debería tener, hoy todo el mundo tiene un teléfono inteligente y hay una cantidad de tutoriales gratuitos en YouTube o búsquedas en Google, o sea, realmente sí, desde la formación en la familia, desde la formación sindical, ¿se impulsa a una persona a ser más productiva o no? Yo creo que en Colombia poco hemos transitado el camino de la innovación. Exacto. Y eso es una gran discusión. O sea, hoy los trabajadores están esperando que el Estado y que el empresario le muestren un camino de crecimiento y de formación para el trabajo. Pero nosotros seguimos estancados, y por eso los bajos niveles de crecimiento, y por eso los bajos niveles de productividad. Entonces aquí, por ejemplo, una empresa no la cierran porque vayan a innovar o vayan a mejorar la maquinaria y la herramienta de trabajo. Una empresa aquí la cierran porque los impuestos en tal región son más costosos. Y eso impide que nosotros, por ejemplo, los trabajadores se preparen para el mundo del trabajo. El SENA, por ejemplo. El SENA, que debe ser una entidad que marque la pauta en función de la innovación y en función del mejoramiento, no solamente de la productividad, sino de las mejores prácticas en el mundo del trabajo. El SENA está completamente politizado, atomizado y no se mete al mundo de la innovación. Entonces creemos que inclusive estamos en un momento ideal. O sea, si estamos hablando de que se acabó la guerra y vamos a ver ese nuevo país, yo creo que ese nuevo país tiene que replantearse, inclusive no solamente en el mundo de la innovación. Mira, aquí cuando nos dijeron vamos a los TLS, todo el mundo dijo, bueno, se vino el desarrollo, se vino el crecimiento, pero mentiras, 3 o 4 sectores fueron los únicos beneficiados y hoy el balance que hacen de los TLS es un rotundo fracaso. Entonces, en últimas, estamos en el siglo XXI, pero con prácticas del siglo XX. Y definitivamente es las formas como nos gobiernan. Y esa es una discusión donde los trabajadores tienen que entrar o tenemos que entrar como trabajadores y rediscutirnos el papel en el siglo XXI de cómo es la productividad y hacia dónde tenemos que ir. Pero el país está, mire, estamos en el siglo XXI, pero el país sigue todavía en el siglo XX. Y eso es supremamente grave. Mire, por eso déjeme abrir un paréntesis a propósito de que usted mencionó el SENA y que no está en innovación. Ayer nosotros pasábamos una nota muy bonita, por cierto, en el noticiero del SENA en Medellín, que crearon una máquina 3D para tomarles medidas a las personas de talla baja, para poder hacer ropa a la medida de estas personas que van a un almacén y no consiguen ropa a su medida. Entonces hay como unos pequeños ejemplos, seguramente sí, muy aislados, pero con esto de la tecnología que tú lo planteabas, ahora todo el mundo tiene un celular y se mete donde quiera. Hoy nuestros jóvenes quieren avanzar. Total. Pero hoy el SENA está cerrado porque no, quienes gobiernan el SENA, quienes lo dirigen, no le permitan a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes evolucionar, crecer, volar, avanzar, o sea, soñar, y por eso se dan esas luces, esas chispas que tú dices, de modelos y de creatividad tan importante. Yo creo que hacia allá tenemos que ir. Yo creo que nosotros tenemos que abrir nuestra mente hacia el futuro, o sea, la forma de gobernar. Y yo insisto, o sea, pero usted, ¿por qué insisten tanto en la forma de gobernar? No, es que porque viene una campaña política. No, Santos no ve más allá, o estos gobiernos no ven más allá de los 3 o 4 sectores productivos del país y punto, y para de contar. Miren, si el país terminó la guerra, bueno, ¿cuándo vamos a trabajar el sector agrario? O sea, ¿cuándo aprovechamos esos 10 millones de colombianos que se vinieron aquí a las grandes ciudades, cuando les decimos que aquí están las oportunidades para que ustedes vuelvan al campo, produzcan alimento y desarrollemos el agro en este país? Pero Claudia, creo que el senador López tiene la razón cuando afirma lo que está diciendo.
de manera reciente en la OIT, y Luis Alejandro no me deja mentir, estamos asistiendo a un debate, cuanto menos académico, de cómo deben ser las relaciones laborales del futuro, cómo debe ser el trabajo del futuro. Porque es que yo estoy completamente de acuerdo, estamos, o por lo menos Colombia tendrá que avanzar muy pronto. Creo que yo esperaría que a través de una política pública, no a través de los tumbos, a través de la economía naranja, de la economía digital, que van a generar nuevos paradigmas de relaciones laborales. Hace, yo qué sé, 40, 50 años, el dueño del capital empleaba a unos trabajadores y con esas unidades de producción producía bienes, camisas, lo que fuera. Hoy estamos asistiendo a un hecho notorio en economía, y es que hoy los trabajadores, por lo menos en economías del futuro, son los dueños del capital. Hay un tema importante ahí, es respondiendo son los dueños del capital. Amartya Sen, que es Nobel de Economía, claro, que escribía sobre inequidad y pobreza, ¿de acuerdo? Hablaba del teorema de las capacidades. Hoy por hoy, dada la tecnología, el rol que le compete al trabajador, y ni siquiera al trabajador, al estudiante que está buscando saber qué hacer cuando sale a su futuro profesional y no tiene definido pues, la posibilidad de ir a una educación formal, es generar unas capacidades tales que le permita destacarse dentro de su ambiente laboral a través del internet, a través del conocimiento que es público, ¿de acuerdo? Y el trabajador ya cuando está insertado en el ambiente laboral tiene que buscar permanentemente la capacitación para que esas capacidades lo eleven sobre el resto, ¿de acuerdo? Y pueda generar y no depender del salario mínimo, sino alejarse a partir de ¿qué? De eso que demuestra a partir de sus capacidades. Entonces sí existe un rol. El trabajador tiene que dejar como ese rol pasivo de siempre esperar qué es lo que va a pasar, qué me va a dar el gobierno y buscar quizás la forma de innovar, la forma de capacitarme, y porque por ejemplo el ejemplo que tú das ayer, estas personas que generaron ya crearon una empresa y con esa empresa generaron trabajo, generaron nuevos puestos de trabajo, pero pueden redundar en el crecimiento económico. Ahí está la clave de por qué el salario mínimo tiene que ser alto. Es que en la medida en que un trabajador tenga mejores ingresos, puede capacitarse, puede mejorar su formación. O sea, hoy acceder a la universidad un trabajador con un salario mínimo es absolutamente impensable, y menos sus hijos y menos nadie. Y lo mismo, por ejemplo, para adquirir un celular o adquirir un plan de internet. Por ejemplo, o sea, las cifras de internet, por ejemplo, de cobertura de internet no superan en el país el 60%. Y cuando vamos a mirar ese 40% que no tiene internet de manera permanente, está justamente en esa masa de trabajadores que gana un salario mínimo y que, hombre, él no va a decidir, o sea, él no va a aceptar, o sea, no va a dejar de comprar un panal de huevos o a comprar frijoles o arroz, claro, a cambio de llevar internet a su casa. No, él prefiere, hombre, yo prefiero alimentarme, así no tenga la posibilidad. Pero bueno, valga de todas maneras decir que hay muchos puntos de internet gratis. Y que hay muchos accesos, muchas plataformas educativas gratuitas también, solo con meterse a Google, ¿no? También hay... Yo comparto lo que usted dice. Pero para eso requieres, Claudia, requieres un equipo que tiene un costo que no es asequible a los ciudadanos. Además, las distintas aplicaciones que se tienen requieren una tecnología de un equipo celular que finalmente cuesta $1 millón de pesos y que difícilmente puede acceder un asalariado a este tipo de cosas. Sí. No obstante, uno a veces ve unas personas con unos aparatos que uno dice, pero nosotros nos quedamos sin datos a los 10, 15 días. Eso por ejemplo, es cierto. Es una absoluta realidad y tenemos poder adquisitivo importante. Tenemos que hacer una nueva pausa para comerciales. Nos queda el último segmento y les propongo que juguemos como a la bola de cristal. Si todo se hiciera bien, es decir, si las políticas se implementaran de manera que se pudiera aumentar la productividad y pues se fuera a un ritmo tolerable para la economía, ¿en cuántos años nosotros podríamos hablar de unos aumentos al salario mínimo realmente satisfactorios tanto para los empleadores como para los empleados? ¿Jugamos a eso cuando volvamos? Claro. Bueno, ya volvemos en Mejor Hablemos. Ya regresamos con Mejor Hablemos. Último segmento, Mejor Hablemos sobre el salario mínimo. Miren los resultados de ustedes a la respuesta a la pregunta que les hicimos. Ahorita tenemos 3.500 votos, empezamos el programa con 2.800. El 6% cree que el salario mínimo debe aumentar de 0 a 5%, el 23% de 5 a 10, el 25% de 10 a 15 y el 46% más del 15%. Un minuto para cada uno de nuestros panelistas. ¿En cuántos años, si todo se hace bien, podríamos tener unos aumentos de salario mínimo que nos dejen satisfechos a todos? Más que años, yo creo que esto es de decisión del gobierno de cambiar de modelo económico. Y eso debe ser así. Miren,
A veces una familia de clase media logra llevar un joven a ser profesional. Y ese esfuerzo tan enorme que ha hecho la familia por llevar a un joven a ser profesional, termina de abogado, de arquitecto, de ingeniero, como quiera, sale al mercado laboral y finalmente consigue un salario mínimo. Entonces no hay una estructura desde el Estado que le permita a cada ciudadano que en el papel que se desarrolla en su vida productiva pueda efectivamente cobrar lo que él hace. O sea, no es cuestión de años, sino de cambio en el modelo económico, según usted. Como es un minuto, tengo que interrumpirlo y seguir con la ronda. Es eso. No es cuestión de tiempo, estoy de acuerdo. No se puede cambiar el modelo económico, es decir, no es tan fácil cambiar el modelo económico. Ese es un tema que es estructural y yo creo que debe mediar una reforma al mercado de trabajo. Es decir, se puede dar en el próximo gobierno porque este gobierno ya pateó la lata para la reforma pensional y para la reforma laboral. Entonces, para responderte la pregunta, al final del ejercicio, el próximo gobierno, si tiene voluntad política, debería encarar el tema del mercado laboral con una reforma. Y en ese momento, de alguna manera, podríamos ir a ese ideario. Sin necesidad de cambiar el modelo económico, dice usted. Que no se debe cambiar. Luis Alejandro Pedraza. Mientras el gobierno actual o los siguientes estén sujetos a la banca usurera internacional, es absolutamente imposible, porque eso implica también la entrega de la soberanía nacional y no podemos nosotros autodeterminar por nuestras propias circunstancias como nación. Es lo que está ocurriendo con la OCDE. Le dice al gobierno, son 367 recomendaciones que usted tiene que cumplir para entrar al círculo de los ricos, hacer el oso como pobre de inequidad social en América Latina y al Fondo Monetario haciendo reformas tributarias para pagar el servicio de la deuda externa. Así es imposible lograr la equidad social. Por tanto, lo que se requiere es un cambio del modelo. Sí, no creo que sea un tema de tiempo, difícilmente poderlo medir en años. Yo creo que lo que debe ocurrir en el próximo año, en el próximo gobierno, sin duda alguna, es encarar con decisión los retos enormes que tiene el mercado laboral. Una creciente informalidad del mercado laboral, una bajísima productividad y eso debiera conducir a prender las alertas a que esos dos son los problemas que hay que ponerle y mayor atención en el muy corto plazo. Una política que reduzca la formalización y que aumente los niveles de productividad del aparato productivo colombiano. Les agradezco mucho su participación, sus opiniones y bueno, nos volveremos a ver cuando esta discusión esté más avanzada. Ojalá se logre un acuerdo y no sea otra vez por decreto. A ustedes muchas gracias por acompañarnos, por participar respondiendo nuestra pregunta en las redes sociales. Los dejamos como siempre con el adelanto de la caricatura de Matador que será publicada mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Esto fue Mejor Hablemos. Feliz noche, que descansen. Mejor Hablemos.